Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué gusto el estar una vez más en este tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios, tiempo de oración, siempre dispuestos a seguir aprendiendo tanto de la palabra como también poniéndonos a cuentas con el Señor. Vamos a empezar este tiempo, vamos a orar. Antes que nada vamos a empezar este tiempo disponiendo nuestra mente y nuestro corazón. Ya saben, por favor háganos llegar sus peticiones de oración. Ahí está mi número de WhatsApp. Pueden enviarme las peticiones de oración con tiempo para poder estar orando los unos por los otros. Hermanos amados, mantengámonos, perseveremos. Siempre estamos atravesando situaciones muy difíciles, muy duras, como nación, como humanidad. Tantas cosas que se han visto, guerras, rumores de guerras, enfermedades, todo tipo de males. Hermanos, hoy más que nunca es cuando debemos de estar aferrados a la mano de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a empezar este tiempo, vamos a conversar con nuestro Dios y dispongamos así nuestra mente y nuestro corazón para dar inicio a este tiempo de aprendizaje de la palabra. Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por el privilegio que es conocerte, el seguirte, el servirte, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, que en esta noche seas tú hablando a lo más íntimo, Señor, de nuestro corazón. Guíanos, ayúdanos, enséñanos a seguir tu voluntad. Que todo lo que hagamos siempre sea con el único fin y propósito de glorificar tu nombre. Guárdanos, Señor, y ayúdanos, porque solos no podemos. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Guíanos, Señor, por sendas de justicia conforme a nuestra voluntad. Padre Celestial, perdona nuestros pecados, nuestra maldad. Sé tú, Señor, transformando y cambiando nuestra manera de pensar y de ser, porque te lo rogamos en el santo y perfecto nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, y ahora sí, vamos a dar inicio a este tiempo de aprendizaje de la palabra. Saquen sus Biblias, por favor. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Job y el propósito del sufrimiento. Hoy tenemos una reflexión bastante interesante, basados en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. ¿Qué pasa cuando el dolor habla más alto que la esperanza? Fíjense bien en esto. ¿Qué pasa cuando el dolor habla más alto que la esperanza? Vamos a empezar este estudio. Dice así la palabra del Señor en Job capítulo 3 versículos del 1 al 10. Job maldice el día en que nació. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como el día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que apresan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Pongamos muchísima atención en lo que vamos a aprender en esta noche, amados hermanos, porque la verdad es que aquí vemos un clamor, un momento en el que Job muestra su lado más humano. A veces la gente tiene la tendencia a creer que cuando uno está con Cristo, que cuando uno está caminando de la mano del Señor, que el hecho mismo de que seamos cristianos, de que asistamos a la iglesia, eso es sinónimo de que nosotros no tenemos que sufrir ningún tipo de molestia, ningún tipo de malestar, ningún tipo de dolor, ni enfermedades, ni ninguna de estas cosas. De hecho, hay doctrinas en algunas congregaciones, por no llamarlas falsas iglesias, en donde te enseñan que si tú crees en Jesucristo, que si tú eres cristiano, tú nunca tienes que enfermarte, y que si te enfermas es porque estás viviendo en pecado, cuando en realidad la Biblia no enseña eso. De hecho, la palabra del Señor nos muestra que la persona que quiera seguir a Cristo va a tener que sufrir diferentes tipos de pruebas,
diferentes tipos de vituperios y persecuciones incluso. Es por eso que nosotros tenemos que entender claramente qué es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando hay un dolor y una exclamación de dolor que habla más fuerte que nuestras palabras cuando hablamos de esperanza. Fíjense bien en esto: el lamento de Job y un dolor que no calla. En los versículos del 1 al 3 podemos observar esto: un lamento, un quebrantamiento de parte de Job. Y hasta este momento Job se había mantenido en silencio, pero ahora que habla desde lo más profundo de su corazón el dolor que él estaba sintiendo. Dice así la palabra de Dios en Job capítulo 3, versículos del 1 al 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job diciendo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Veamos esta partecita, hermanos amados. Podemos verla en dos secciones. La primera: Job rompe el silencio. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que estaba sufriendo Job, viene un momento en el que ya se cansa de todo y rompe el silencio. Miren, no digo que esté bien, no juzgo a Job la situación por qué él habló de esta manera, pero hasta es comprensible. Todo lo que le había acontecido, había perdido todo, su esposa no lo apoyaba, él había perdido a sus hijos. Él estaba hablando desde lo más íntimo de su corazón, desde su sufrimiento. Job, después de días de silencio, finalmente expresa su dolor con palabras. El sufrimiento interno encuentra salida en su clamor de angustia. Esto nos muestra que aunque intentemos contener nuestras emociones, el dolor puede ser tan grande que necesita ser verbalizado. Hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo no es tiempo para tratar de hacernos los fuertes, para tratar de disimular que todo está bien. Y ese es un problema especialmente para nosotros los varones. Porque a veces, de pronto por dentro nos sentimos hechos pedazos, no queremos seguir adelante, ya queremos tirar la toalla, pero vemos a nuestra familia que nos necesita y vemos que tenemos que ser fuertes por ellos y que no podemos darnos por vencidos. Y en eso entramos en un conflicto. Si demuestro lo que estoy sintiendo, en ese momento la gente va a considerar que soy débil y que yo no puedo cuidar de mi familia. Son cosas con las que de pronto nosotros lidiamos y que no nos damos cuenta. Hermanos, no podemos simplemente asumir que todas las cosas están bien porque queremos que estén bien. Sí, es verdad, es chévere cuando no falta el alimento en la casa, cuando no hay necesidades, cuando hay trabajo, pero cuando hay situaciones difíciles, o viene una enfermedad a tu vida, o viene una situación que no puedes controlar y que te desacomoda por completo el panorama, en ese momento, hermanos amados, no digo que vayas y le cuentes a todo el mundo, a la gente que de pronto podría llegar a juzgarte. No digo que hagas eso. No quiero decirte que te muestres débil ante gente que podría destruirte y aprovecharse de esa situación para acabarte. Pero si necesitas llorar, es importante hacerlo y expresarte delante de Dios. Podemos ver también que dentro del corazón de Job hay un deseo desesperado. En su angustia considera que habría sido mejor no haber nacido que experimentar un sufrimiento como el que él estaba viviendo. Hagámonos esta pregunta: ¿estamos permitiendo que nuestro dolor se exprese ante Dios, reconociendo que Él puede soportar incluso nuestras preguntas más difíciles? Lo que nos lleva al segundo punto: la oscuridad del sufrimiento, el día maldito. Muchos de nosotros hemos experimentado situaciones en las que nosotros sentimos que ya no damos más, como lo dije hace un momento. Incluso, a veces uno quisiera, y esta expresión a veces la utilizan las mujeres, ojalá pudiera irme a un lugar donde nadie me conozca, donde pudiera estar sola. O si no, nosotros como varones simplemente nos callamos, pero dentro de nuestro corazón estamos pensando: qué mala suerte tengo, o por qué Dios se ensaña tanto conmigo. Señor,
¿qué más quieres? Que mi familia muera del hambre. Señor, ¿qué más puedo hacer? Ya lo he hecho todo. Y situaciones que de pronto nosotros las expresamos en un momento de dolor, de una situación difícil, y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Fíjense bien en esto. Cuando estás en un momento de dolor, de dificultad, es cuando más nos sentimos en medio de la oscuridad, porque no vemos hacia dónde podemos seguir adelante. Pero recuerda esto, cuando a tu alrededor solamente hay oscuridad, si miras adelante hay oscuridad, si miras atrás hay oscuridad y a los lados hay oscuridad, recuerda esto, siempre tienes la posibilidad de mirar hacia arriba. Y ahí vas a ver luz. Aun cuando en ese momento parezca que es una luz muy, muy débil, esa luz está empezando a romper toda esa oscuridad. Esa luz es Cristo. Hermanos, fíjense bien, los versículos del 4 al 7 dice: sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo las tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como el día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses, o que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Fíjense bien, miren la desesperación con la que Job habla. Job utiliza imágenes de tinieblas o expresiones que reflejan las tinieblas, sombra de muerte y nubes para describir su deseo de borrar su existencia. Esas palabras muestran una mente atormentada y un corazón quebrantado. John MacArthur expresa lo siguiente: el lenguaje de Job aquí no busca lógica, sino expresar un peso aplastante en su dolor. Hermanos, la ausencia percibida de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, como que Dios ya no nos escucha? Como que todo en este mundo ya perdió el sentido. Señor, ¿ya qué más hago? Ya no tengo nada más que expresarte, ya no tengo nada más que decirte. Señor, quítame la vida. El mismo profeta Elías lo dijo en algún momento. Cuando se encontraba deprimido dijo: quítame la vida. Y Job no era diferente, un ser humano como cualquier otro ser humano, débil en su humanidad, como cualquiera de nosotros. En un momento de sufrimiento, él también maldice el día en que nació. No se va en contra de Dios, pero viene un cuestionamiento en su momento de dolor. Y tengamos cuidado que cuando estemos en esas situaciones, nosotros nos mostremos con rebeldía ante Dios. Siempre, en todo lo que estemos atravesando, Dios muestra su amor y su misericordia. En el Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los momentos más oscuros, ¿cómo respondemos a la aparente ausencia de Dios? ¿Corremos hacia Él o simplemente nos alejamos por completo de Él? La vida que parece inútil. Hay momentos en los que nos sentimos así, en que la vida de verdad parece algo inútil, algo que no tiene sentido. Los versículos del 8 al 10 nos dicen lo siguiente: maldigan a los que maldicen el día, los que apresan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vean los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mí ojos la miseria. Me llama mucho la atención porque aquí Job inclusive menciona a Leviatán. ¿Y qué es lo que quería decir Job? La referencia de Leviatán es un símbolo del caos. Refleja el deseo de Job de que el día de su nacimiento sea consumido por el desorden y la confusión. Refleja un deseo de desesperanza a tal punto que él prefiere que el día de su nacimiento sea recordado por la eternidad como el peor de los días. Prácticamente eso es lo que él está diciendo. Esto subraya cuán profundamente el sufrimiento puede distorsionar nuestra percepción del propósito y la esperanza.
Cuando atravesamos pruebas y no parecen haber una solución, no parece que Dios esté con nosotros, nos sentimos abatidos y abandonados de parte del Señor. Es en ese momento cuando nuestro dolor empieza a hablar y muestra un sentido de desesperanza, de agobiamiento. Y no nos damos cuenta que hemos perdido el rumbo y que a veces por el dolor empezamos a olvidarnos del propósito de Dios. Job, vemos cómo él en su dolor lo único que percibe a su alrededor es miseria. Job siente que su vida no tiene valor porque ha sido marcada por el dolor. Desea que el día de su nacimiento nunca hubiera ocurrido, como si así pudiera evitar su sufrimiento presente. Jeremías capítulo 20, versículo 14 nos dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Y esto nos pone a pensar muchísimo en cómo el sufrimiento puede llegar a hacernos decir inclusive palabras torpes, palabras necias. Hermanos amados, entendamos bien esta parte y reflexionemos en esta parte, porque es importantísimo que tengamos en claro que aunque Job siente que su vida carece de sentido, más adelante vamos a ver cómo Dios utiliza su dolor para mostrar su soberanía y su propósito eterno. Recuerden esto, es normal que expresemos dolor, es normal que nos sintamos mal. Somos seres humanos, no somos superhéroes, no somos a prueba de balas, no somos, no tenemos un escudo protector para que nos defienda de los males, simplemente somos seres humanos. Y es muy normal que nosotros, cuando estamos mal, expresemos dolor. Job nos enseña que no debemos reprimir nuestras emociones, sino llevarlas honestamente ante Dios. Él está listo para escucharnos, incluso cuando nuestras palabras estén cargadas de angustia. El libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y esto nos tiene que llevar a otro punto. Hermanos, el dolor no define nuestro futuro. La situación difícil que estás atravesando ahora ya pasará. Ya vendrá otro día. Dice una historia que en algún momento un rey muy antiguo que se encontraba muy deprimido, muy triste por situaciones que le estaba atravesando. Y una persona le dio como obsequio un anillo. Y en el anillo venía un grabado. Y ese grabado, cada vez que él esté atravesando una situación difícil, él tenía que leerlo. En el grabado decía: esto también ya pasará. Me llama mucho la atención porque, hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos de tener grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta situación que estoy atravesando también ya va a pasar, tarde o temprano. Dios es misericordioso y en algún momento esto que estás pasando ya pasará y quedará simplemente. Aunque Job no sabía en ese momento cómo su historia iba a terminar, Dios tiene un propósito más grande para su vida, y eso también es cierto en nuestras vidas. Dios tiene un propósito más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Hermanos amados, Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Es por eso que debemos de guardar la esperanza en la soberanía de Dios. Más adelante, en el libro de Job, verá que incluso en su sufrimiento Dios está obrando para su bien y para gloria de su nombre. Nuestra esperanza debe descansar en la soberanía y en la bondad del Dios Todopoderoso, del único que puede sostenernos. Hermanos amados, el lamento de Job nos recuerda que es normal sentirnos abrumados por el sufrimiento, pero no debemos quedarnos ahí. Dios no se ofende por nuestras preguntas ante el dolor. Él desea
que lo busquemos incluso en medio de nuestra angustia. Hoy, si estás pasando por un momento difícil, recuerda que Dios tiene el control y tu historia no termina aquí. Es importantísimo que recordemos que Dios no nos ha dejado desamparados, no se ha olvidado de nosotros. Dios permanece, Dios es fiel, Él no retarda su promesa, dice la palabra. Hermanos amados, y nosotros debemos de aferrarnos a Él. Y es por eso que hoy vamos a tener este tiempo de oración los unos por los otros. Les invito a que estemos orando por nuestra hermana Cecilia Reino, nuestra hermana Eliana Piña, nuestra hermana Carmela Arroyo, allá en Estados Unidos, nuestra hermana Anita Caicedo. Que el Señor las bendiga, que les ayude en sus situaciones de salud. Por mi familia, mi esposa y yo también otra vez estamos con un fuerte resfriado. Estemos orando por las personas que amamos que todavía no conocen de Cristo. Nuestra hermana Viviana León con su hijita Juliana, que el Señor le provea de un trabajo a Juliana. Estemos orando por la vida de Eric allá en Estados Unidos, Eric Samaniego. El Señor le bendiga a este varón de Dios. Estemos orando los unos por los otros, por nuestra congregación, la Iglesia Bíblica Cristiana Siervos de Jesucristo. Oremos hermanos, en estos tiempos tan difíciles, oremos los unos por los otros. Nuestra hermana Verónica Yunga, sus hijas, su madre, su padre, estemos orando por cada uno de ellos. No desfallezca nuestro corazón. Estemos orando, yo les pido, hermanos amados, apóyennos en oración a toda la gente que nos está viendo. Apóyennos en oración porque queremos clamar al Señor, que Él nos provea de un lugar. Esta semana, gracias a Dios, estuvimos llenos en la iglesia. Pero ¿qué va a pasar cuando ese lugar se llene más? Cuando ya no haya cómo poner sillas, sino que todos vamos a tener que recibir el culto de pie. Pidámosle al Señor que nos provea de un lugar donde podamos congregarnos y donde muchísima gente pueda llegar a aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo, nuestras vidas, en manos de nuestro Dios. Oremos. Papito Dios, Señor Todopoderoso, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por el privilegio que es poder conocerte, poder seguirte y servirte, Señor, de todo corazón. En esta mañana, Señor, te rogamos, te suplicamos por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos por la vida de nuestra hermana Verónica, que el Señor la bendiga grandemente. Verónica Yunga, por la vida de sus hijas, por la vida de su esposo, la vida de sus familiares, de sus padres. Señor, bendícelos en gran manera y no permitas que nunca se aparten de tu mano. Te ruego, Señor, por la vida de nuestra hermana Cecilia Reino, por ella, por Eliana. Señor, bendícelas, guárdalas y líbralas de todo mal. Enséñales, Señor, a descansar en tu presencia. Llévalas con bien donde quiera que ellas vayan y que su salud pueda ser restaurada. Así también te pido por la vida de nuestro hermano Abimiel, allá en México, Abimael. Señor, bendice a este varón de Dios, a nuestra hermana allá en Playa del Carmen, México también, Señor. Nuestra hermana María Clara. Señor, bendícelos, guárdalos y líbralos de todo mal. Cuídame, Señor, de cualquier situación que pueda doblegar mi fe. Señor, te pido por las personas de nuestra congregación. Te pido por los padres, Señor, que quieren educar a sus hijos, a los hijos que tienen que ser obedientes a sus padres. Señor, ante cualquier circunstancia que nosotros podamos estar firmes, agarrados de tu mano. Te ruego, Señor, por la vida de nuestra hermana Anita Caicedo. Tú sabes, Señor, la situación que está atravesando. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestra hermana Carmela Arroyo allá en Estados Unidos. Señor, bendícela, guárdala, líbrala de todo mal. Te ruego, Padre Celestial, por la vida de cada persona que hoy en día se sienten afligidas, abrumadas, debilitadas y que solamente tú puedes ayudarlas. Te pido por la vida de nuestra hermana Rosita y nuestra hermana Laurita. Señor, bendícelas. Bendice en gran manera a cada una de tus siervas, tus hijas. Señor, ayúdanos a tener un corazón recto delante de tus ojos. Ayúdanos a caminar en verdad y en justicia. Te lo rogamos, Padre amado, porque solos no podemos, porque sabemos que tú eres el único que puede ayudarnos. Por esta razón y más,
Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero que este tiempo haya sido de edificación para sus vidas. Que el Señor los libre de cualquier aflicción. Y aferrémonos a la mano de nuestro Dios. Ya saben, esta semana, el día viernes, empezamos con nuestro estudio acerca de qué dice la Biblia sobre la Navidad. ¿Cuál es el origen de la Navidad? Así que vamos a estar aprendiendo algo realmente espectacular. Y a lo largo de la semana también, esta semana con la iglesia vamos a ponernos de acuerdo. Queremos llevar ayuda a la gente más necesitada en este diciembre. Queremos irnos a una comunidad que es muy pobre. Ya les estaremos mostrando la situación en la que ellos viven. Así que queremos llevar alimentos de primera necesidad. Hermanos amados, si ustedes están en las posibilidades de apoyar, están aquí en la ciudad de Quito, acérquense, ayúdennos. Sus donaciones son muy importantes. Todo tipo de alimentos que sean no perecibles pueden traerlos a nuestra congregación los días domingos y vamos a compartir el pan con él, a compartir con las personas más necesitadas. Así que apóyennos, hermanos amados. Si ustedes están fuera del país y quieren apoyarnos, comuníquense conmigo a mi WhatsApp y ya les indicamos la manera en que pueden hacernos llegar su ayuda. Que el Señor les bendiga en gran manera. De verdad, que sea Dios mismo obrando en cada una de nuestras vidas. Cuídense mucho, oren también por mí, por mi persona, por mi salud, lo mismo la de mi esposa. Que el Señor nos ayude y nos libre de todo mal. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Recuerden que la única manera de permanecer conectados a la voluntad de Dios es a través de la oración y del estudio de la palabra. Que Dios les bendiga.